Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a usar el pizarrón. Permítanme. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar otra vez la clase el día de hoy con ya el tema de la tipificación. El tema de la teoría del delito lo vamos a aplicar. Escuchan, ustedes observan lo que estoy escribiendo en el pizarrón. Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a proceder acá en cuanto a lo que es la tipificación del delito de homicidio simple. Ya como conocimos todo lo que es la teoría del delito, en base a la teoría del delito ya podemos aplicar lo que corresponde a cada tipo penal que vayamos a conocer. Entonces, si ustedes tienen su código penal a la mano,
podríamos ubicarnos en el artículo 123. Ese artículo 123 es el delito de homicidio simple. ¿Qué significa homicidio? Homicidio es darle muerte a una persona. Es homo de persona, isidio de muerte. Entonces, el homicidio está contemplado en una relación conceptual, en una relación de un ser humano, como sujeto pasivo. Y como sujeto activo, también la concepción de que es un ser humano el que comete los actos que se están desarrollando para darle muerte a la persona. El homicidio simple se denota por las características abiertas. Las características abiertas del homicidio es decir que se puede cometer el homicidio de mil y una forma, en cualquier momento, en cualquier forma, cualquier lugar, y va a corresponder al delito de homicidio simple. No precisamente el código nos dice quién utilizar un arma de fuego, quién utilizar un arma blanca o un cuchillo y apuñalar por la espalda. No nos dice eso el Código Penal, solo nos dice el que diere muerte, si ustedes se dan cuenta. Alguien que me lea el artículo 123, por favor, compañeros. Lenny. Se lo leo, licenciado. Gracias, Lenny. Artículo 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ok, muchas gracias, Lenny. Si se dan cuenta, aquí lo más grave es la pena de prisión, de 15 a 40 años. Quitarle la vida a una persona, eso equivale de 15 a 40 años. Dependiendo cómo analicemos la forma de cómo se cometió el delito de homicidio, vamos a contemplar en la fijación de la pena si el sujeto activo es merecedor de una pena de 15 o una pena de 40 años. Eso ya lo estamos viendo en derecho penal, en el derecho de la parte penal. Entonces, para tipificar la muerte de una persona, pues obviamente nos tenemos que ir a los hechos. ¿Cómo nos presentan los hechos? Entonces vamos a escribir aquí en una tercera, vamos a poner el día. Es un ejemplo de cómo vamos a trabajar, para que ustedes así lo... Entonces, estos hechos que tenemos aquí, vamos a escribir para que ustedes más o menos se den cuenta cómo trabajamos la tipificación. El día, vamos a escribir en otra letra aquí y en una letra más pequeña. Vamos a ver en un Arial 12, para que ustedes alcancen a ver. Yo creo que como estamos en la plataforma, entonces aquí. El día 11 de septiembre del año 2022 a las 22:30 en la quinta calle, frente a la casa marcada con el número 5-2035 de la zona 11 de la ciudad capital de Guatemala. Ese es un caso concreto, pero es un caso hipotético que estamos trabajando para fines de estudio. Entonces, el día 11 de septiembre del año 2022, a eso a las 22 horas. Vamos a ver aquí. El señor Carlos Enrique Martínez Hidalgo del señor Martínez Hidalgo. Están viendo lo que estoy escribiendo, ¿verdad?
Sílica. se conducía en su motocicleta. Placas de circulación M 015 ZTQ o W. Un vehículo sin placas en el cual se observaban 3 individuos a bordo. 3 individuos a bordo se acercaron lentamente a ¿Cómo son las cosas? Pues tenemos la información de los hechos. Vamos a establecer si es un homicidio. Yo creo que aquí estamos. Usamos la teoría del delito. La información de los hechos es que el día 11 de septiembre del año 2022, a las 22 horas, en la quinta calle, frente a la casa marcada con el número 5-35 de la zona 11 de esta ciudad capital, cuando el señor Carlos Enrique Martínez Hidalgo se conducía en su motocicleta, placas de circulación M35ZTW, un vehículo sin placas en el cual se observaron 3 individuos a bordo, se acercaron lentamente a la altura de donde iba manejando su motocicleta, el señor Martínez Hidalgo. Cuando estaba muy cerca de ellos, desde el vehículo en marcha, esto cómo cuesta. Bueno, ahí está. Ahí está. En marcha. Sacaron sus armas de fuego y le dispararon. Se observó que fueron 2 las personas que disparaban en contra de la humanidad del señor Martínez Hidalgo, y al momento de recibir impactos de bala se desplomó de la moto, cayendo de un lado de la banqueta donde se quedó tirado en el suelo, y se observó que los sujetos del vehículo se retiraron apresuradamente del lugar. Al llegar los bomberos se percataron que el señor Carlos Enrique Martínez Hidalgo ya había fallecido.
Bueno, esa es la primera información. Tenemos otra información. Vamos a ver aquí. La otra información es esta. Permítame, se me está yendo la conexión de esta cosa. Está muy mal el internet. Hay una compañerita que le cayó un árbol en su casa, según me acaban de informar. Entonces, y que por eso no va a poder recibir clases, pues que lo sentimos, el siniestro en su casa. Ojalá no haya ocurrido nada grave en su casa, más que solo el susto. Ver que, no sé si ustedes vieron la foto. Información de los hechos. Ok. Vamos a aprovechar porque vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a ver el homicidio y vamos a ver el asesinato. Vamos a darle un poquito de tamaño aquí, si no me llena la pantalla rapidito. Aquí. El día 11 de... Este tipo de letra no me gusta. Voy a escribir para así crear el casito y ustedes me dicen, al final lo leemos.
Bueno, entonces estamos aquí con otro casito. Estos son los casos que ustedes van a conocer a diario en el transcurso de su carrera y van a conocer en la vía de la vida común. La vida común, así se presentan los problemas máximos aquí en Guatemala. Entonces, este otro casito dice así. El día 11 de septiembre del año 2022, a eso de las 10:30 horas, en la avenida Petapa, dentro del inmueble ubicado en la 18 avenida 16-05 de la zona 12 de Ciudad Capital, en el interior de dicho inmueble en el cual funcionaba el comedor y restaurante El Oasis, se encontraban dos personas ingiriendo cerveza, que llevaban aproximadamente una hora de estar bebiendo en el lugar. Sentados en una mesa alrededor sentados. Es que esta cosa no deja. Vamos a ver. Sentados alrededor de una mesa, de repente se escuchó que empezaron a discutir por razón de una novia que tenía uno de ellos, a quien el otro ofendió con una expresión fuera de lo moral. A esto no le gustó a uno de ellos y optó por reclamarle con tono de voz bastante alto, diciéndole que a su novia no se le trataba así y que la tratara y el que la tratara de esa manera se iba a morir. Por lo que el otro individuo empezó a reírse y volvió a tratar de mala forma a la novia. El otro individuo, razón por la cual, muy enojado, desenfundó el arma de fuego y le disparó. Al recibir el impacto de balas, se dio cuenta que su amigo cayó de la silla donde estaba sentado y al ver eso salió corriendo con rumbo desconocido. ¿Qué me hace falta? Momentos después, que son los que llegaron los bomberos municipales a bordo de la unidad AC5 y se dieron cuenta a través de sus paramédicos que el individuo que estaba tirado dentro de dicho restaurante ya no tenía signos vitales, es decir, se había muerto. En este caso, información de los hechos. Esta es la información de los hechos del señor que le dispararon en la moto. Entonces tenemos que evaluar las características. Marcha. Entonces, y este es el señor que estaban discutiendo con el otro amigo. No le pusimos nombres porque no. Okay. Entonces, en el homicidio simple, vamos a ver cuál de estas informaciones se configuran con el código. Entonces, al leer los dos hechos que nos ponen acá a la vista y tenemos que aplicar la teoría del delito, en donde tenemos las características y circunstancias que se acercan al delito de homicidio. Entre la información de los hechos que nos enuncian lo del motorista o en la enunciación de la información de los hechos que nos anuncian sobre las personas que estaban bebiendo cerveza en un restaurante. A ver, ¿quién me dice? En los dos hechos, en las dos información de los hechos hay muerte. Entonces, necesitamos saber cuál es el que se aplica a un homicidio simple. A ver, ¿quién me dice? Vamos a ponerle a la información de los hechos A y a la información de los hechos B, si ustedes lo quieren. ¿Ya?
Y esta es la información de los hechos B. Sí. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que se acerca al homicidio simple? Utilizando los parámetros de la tipificación y los del delito del conocimiento, el homicidio. ¿Cuáles creen ustedes? Quiero oír opiniones, de acuerdo a lo que ya hemos platicado, ya lo que hemos avanzado, lo que hemos tenido conocimiento. ¿Quiénes creen ustedes o en qué casos se aplica más el homicidio? En los dos casos, ¿no? Porque No, hay un conocimiento, hay una voluntad y todo. Ok. Ok, ¿quién más? ¿Quién más me opina? Igual, licenciado, creo que en los dos casos, solo que en la segunda, no sé si estoy mal, pero hay una premeditación, por decir de esa manera, ya que la persona manifestó que iba a matar si le volvía a faltar respeto a su novia. Entonces, creo que una explicación clara sobre eso. Tal vez eso sería la diferencia con el primero. El primero Ok, creo que tal vez sería asesinato, pienso yo, no sé. Ok, ¿quién más? ¿Quién más Yo me opina? también, yo también opino lo mismo, licenciado. Los hechos ocurridos en el caso A aplican más a un asesinato por el tipo, por la forma en que sucedió. En cambio, en lo sucedido en los hechos B, podría aplicarse el artículo 124, homicidio cometido en estado de emoción violenta. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que me opine? Quiero oír sus comentarios. Eso es de acuerdo a lo que ya hemos visto con la teoría del delito. ¿Se recuerdan que las circunstancias y características de un tipo penal tienen que encuadrarse a la información de los hechos? Si no se encuadran, entonces cometemos analogía. ¿Recuerdan que vimos eso? Entonces, aquí vamos a poner en práctica cómo es que se encuadran los hechos. Vamos a hacer el ejercicio. Pero quiero oír a alguien más. A un par de compañeros quiero oír más. A ver quién me dice. ¿Quién me dice? Sí, yo me voy con el ejemplo número B, me voy con lo que dijo el compañero con el artículo 124, porque sí creo que una emoción violenta. Ok. Ok. ¿Alguien más? Aparte de los compañeros que ya participaron. ¿Alguien más, jóvenes? Quiero oírlos porque quiero saber cómo estamos. Licenciado, yo creo que se necesita porque hay un cuerpo. Aunque los dos sean asesinatos, en el uno hay cuerpo y ya llegaron pues los policías y todo, pero En hay los un dos hay cuerpo, hay una cuerpos evidencia. fallecidos. Murieron en el lugar. A los dos les dispararon. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Esta es la clave, miren. Esta Buenas tardes, licenciado. y esta. Buenas. Buenas tardes. Yo digo que, bueno, Dígame. no he visto bien el caso, pero directamente podría ser en las tres fases, ¿verdad? Podría ser homicidio preintencional, culposo o simple, como usted ha dicho, ¿verdad? Pero no entra en asesinato porque el asesinato lleva otras características o circunstancias, como usted lo ha mencionado, que podría ser como tortura, ¿verdad? O sea, que ya es esto peor. Solo eso, licenciado. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Entonces, para poder tipificar el resto de delitos que tenemos en el Código Penal, tenemos que siempre recordarnos si hay conocimiento
si tenemos el conocimiento, si tenemos efectivamente un conocimiento de lo que vamos a hacer. En este caso, en la información de los hechos A, se evidencia que hay o no hay conocimiento. Un vehículo a bordo con 3 individuos que se acercan mucho al sujeto pasivo, en este caso el motorista el señor Hidalgo, Martínez Hidalgo. ¿Se evidencia que hay conocimiento o no hay conocimiento? ¿Cómo se evidencia el conocimiento? Se evidencia por esta manifestación externa, que es la información de los hechos. A ver, leámoslo. Dice: el 11 de septiembre del 2022, a las 22 horas, cuando el señor se conducía en su vehículo, en su motocicleta, se observaron 3 individuos a bordo, 3 individuos a bordo, y se acercaron lentamente. Fíjense, pues, se acercaron lentamente a la altura donde iba manejando el motociclista. Cuando ya estaba muy de cerca, desde el vehículo en marcha, sacaron las armas de fuego y se observó que 2 de las personas que disparaban en contra de la unidad del señor. ¿Se dan cuenta aquí? Entonces, aquí tenemos una característica especial que tenemos que verla en el artículo 132. Estamos ante la diferencia de lo que es un homicidio y lo que es un asesinato. Dice: con alevosía, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, por medio de ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, con premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso a la perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito y para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para partícipes, o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto a intentar el otro hecho punible. Bueno, entonces estas son características. Entonces aquí las características vemos que son 3 individuos. ¿Qué sucede cuando hay 3 individuos? Obviamente que los 3 tienen conocimiento de lo que están haciendo, ¿cierto? Van a bordo de un solo vehículo. Se acercaron lentamente. Cuando se dice se acercaron lentamente, la manifestación externa que nos deja es de que tenían que acercarse para asegurar su hazaña. O sea, ahí hay cierto ensañamiento. A la altura donde iba manejando el motociclista, ellos querían asegurar que efectivamente al estar de cerca lo iban a matar. Entonces, ¿hay o no hay conocimiento ahí? Claro que sí. En el caso número 1, sí hay conocimiento. Entonces aquí vamos a poner que en el caso número 1, sí hay conocimiento. ¿Estamos? Porque los señores se acercaron. Eso evidencia. Esa es una manifestación externa. Y cuando estaban cerca, dice, y cuando estaba muy cerca de ellos, desde el vehículo en marcha, sacaron sus armas de fuego. Ellos aprovecharon el momento oportuno, porque dice el hecho, y cuando estaban muy de cerca, esta es la información que se recibe, y cuando estaban muy de cerca es la característica del hecho como ocurrió. Ahora miremos la característica de lo que dice el tipo penal. Aquí es jugar entre lo que nos dicen los hechos y lo que dice el tipo penal. Bueno, entonces cuando decimos que sí hay conocimiento,
Cuando decimos que sí hay conocimiento, es porque estamos frente a la premeditación conocida. ¿Por qué premeditación conocida? Porque hay 3 individuos. Y no precisamente porque hayan 3 individuos, pero se entiende que si hicieron esas características de acercarse a ellos, entonces se encaja en que sí hay conocimiento, pero también hay una premeditación conocida que hace valer otro tipo penal que exige cómo tuvieron conocimiento estos sujetos. ¿Ya? Ok. Cuando nos vamos a que se acercaron desde el vehículo en marcha, sacaron sus armas y le dispararon, entonces, ¿qué es lo que se observa básicamente ahí? El inciso 7 del artículo 132, que dice, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito. Pero entonces aquí, ¿cuál es lo que nos ayuda a descifrar que cuando se acercaron cerca de la moto y le dispararon, eso fue para facilitar? Entonces aquí en la teoría del delito nosotros entendemos que estos hechos fueron cometidos y se acercaron al motorista porque se facilitaron para consumar lo que ellos querían. Ocultar otro delito o para asegurar sus resultados, se dieron a la fuga del lugar. Encaja con esta característica. O la inmunidad, querían dejar inmune para sí o para los copartícipes, o por no haber obtenido el resultado que se hubiese propuesto al intentar el otro hecho punible. Aquí ya no ocurrió eso. Entonces aquí nos quedamos con el primer presupuesto. Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados. Aquí vamos a poner entre paréntesis con un lápiz, ocultar otro delito. No se sabe todavía a través de la investigación que haga el Ministerio Público qué es lo que va a pasar si estaban ocultando otro delito. Quizás el señor motorista, eso ya es otra cosa. Quizás el señor motorista sabía que estos individuos habían cometido algún hecho delictivo y para ocultar otro delito lo mataron. Entonces, para asegurar sus resultados, se acercaron y cuando estaban muy de cerca le dispararon. Se observó que las 2 personas que disparaban en contra de la unidad del señor Martínez Hidalgo, y al momento de recibir los impactos de bala, se desplomó de la moto cayendo a un lado de la banqueta donde se quedó tirado en el suelo. Y se observó que los sujetos del vehículo se retiraron apresuradamente del lugar. Esto de que se retiraron apresuradamente del lugar, esto se concatena. Este es el análisis de la teoría del delito, por eso se llama teoría. Se concatena para asegurar los resultados. Entonces, esto que tenemos acá, en esta información de los hechos A, que no se evidencia puramente con el homicidio simple, sino que más con un asesinato. El asesinato lleva características y circunstancias distintas. Aquí tenemos que establecer alevosía. Tenían cierta ventaja sobre el motorista porque ellos iban en vehículo, el otro señor iba solo en una motocicleta que iba ocupada las manos, no tenía cómo defenderse, estaba en una situación de indefensión, mientras que los otros llevaban un piloto y los otros disparaban. Entonces había alevosía, tenían ventaja sobre ellos. Entonces, otra de las circunstancias es que ellos eran tres individuos y el otro señor solamente era uno. Entonces, había alevosía. Entonces, acá ya vamos entendiendo cuál es la diferencia en las agravantes que lleva consigo el asesinato. Por otro lado, dice, iban en marcha
Ambos vehículos iban en marcha, tanto la moto como el vehículo. Aprovecharon esa circunstancia. Aprovecharon, eso se llama ventaja también. El otro indefenso manejando, tampoco podían utilizar algún tipo de defensa, mientras que los otros se iban con todas las facilidades o facultades que les podía prever. Por otro lado, también dice que se acercaron lentamente. Esto que se acercaron lentamente era porque obviamente tenían esa premeditación conocida y eso lo hizo el piloto. Obviamente demuestra como una manifestación externa que se conducían lentamente a la altura donde iba manejando el señor Hidalgo. Entonces, y cuando estaban muy de cerca, desde el vehículo en marcha, sacaron sus armas y le dispararon. Cuando sacaron las armas y le dispararon en esta forma, en esta característica acá, miren, cuando sacaron las armas y le dispararon, eso implica un ensañamiento. ¿Qué quiere decir la palabra ensañamiento? Actuar con astucia, actuar con mucho más allá de lo que se puede prever de alguien que no actúe en esa forma. Entonces, al sacar sus armas, acá, sacaron sus armas y le dispararon, se aprovecharon que él estaba indefenso. Eso es ensañamiento, no pudo defenderse, más que solo recibir los impactos de bala. Mírese la gran diferencia que existe entre la ventaja que llevaban ellos y además de que llevaban cierta ventaja, utilizaron armas de fuego para dispararle y le dispararon. Otra de las cuestiones que se observa acá que tiene ensañamiento es que fueron 2 personas las que disparaban en contra de la inmunidad del señor Hidalgo. 2 personas eran las que disparaban del señor Hidalgo, en contra del señor Hidalgo. ¿Qué significa eso? Que también había ensañamiento. Entonces eso implica, hasta puede calificarse de alguna manera ya en un tribunal de sentencia, que había ese impulso perverso, despiadado. Una persona que no puede defenderse, que está ocupado manejando moto, no puede defenderse y entonces, ¿qué sucede? Están actuando con más ensañamiento. Además de la ventaja, permítame un momentito aquí. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta la diferencia que existe entonces con este ensañamiento? Y lo otro, pues que facilitaron la consumación del delito, porque el objetivo de ellos era darle muerte. Se supone que cuando le dispararon las 2 personas era para asegurar su hazaña delictiva. Entonces acá en el artículo número 7, si ustedes se dan cuenta en el asesinato, habla de asegurar sus resultados y tener la facilitación de llevar a cabo eso. Prácticamente se conjugan dentro de la relación de causalidad que tenemos en el artículo 10 del Código Penal. Si lo volvemos a ver en la aplicación de la teoría del delito, es que todas las características que representa un tipo penal están enmarcadas en los hechos. Muchas veces no vamos a encontrar tal y como cual los hechos lo dicen, pero tenemos, por eso que es teórica la interpretación, pero tenemos que arribar a que la información se concatena precisamente en las características del tipo. Entonces, acá lo que infiere es esto. Información
versus descripción legal. Información de los hechos versus, esto significa una relación de causalidad, que significa la tipicidad. Entonces yo en el examen que vamos a tener en la próxima ocasión, les voy a poner hechos, así como esto. Y ustedes van a tener que aplicar a qué tipo penal corresponde. Obviamente que tienen que estar bien informados de las características y de las circunstancias que prevalecen en esta situación. Así es de que todo ello implica cómo debemos nosotros llevar a cabo la tipificación o hacer esta relación de hechos como corresponde. Entonces, acá, vamos a ver, formato, texto positivo. Vamos a ver. Esta información de los hechos tiene que ser versus la descripción legal. ¿Y cuál es la descripción legal? Por ejemplo, en este caso, artículo 132 del Código Penal. Aquí es muy importante que ustedes observen que no todas las características y circunstancias que indica el código se tienen que configurar para que se dé el tipo de asesinato, sino que es una o dos o tres características para que se configure el asesinato. ¿Estamos con esto? Entonces, lo que yo necesito es de que ustedes estén seguros cómo pueden manejar los tipos penales con la relación de los hechos. Si se dan cuenta, ustedes pueden observar que en esto se dio, pues de alguna manera, una relación de los hechos orientados a un asesinato después del análisis teórico. Bueno, entonces sí hubo conocimiento. ¿Voluntad? Claro que sí hubo voluntad. Calificamos, sí hubo voluntad. Manifestación externa, también sí hubo manifestación externa, porque ahí está el muerto. Ahí ¿fue cometido por seres humanos? Sí. Entonces ahí salimos de lo que, se recuerdan, en la teoría del delito teníamos en cuanto a la acción. En cuanto a la acción. Entonces ahí tenemos la acción. Ahora nos vamos a la tipicidad. ¿Era un homicidio simple o un asesinato? Entonces en este caso vamos a poner que fue un asesinato. No me recuerdo yo dónde era donde tenía que subrayar esto. Vamos a ver, aquí tal vez aquí. No. Bueno. ¿Quién era el sujeto activo en el caso del asesinato? 3 sujetos. Eso nos saca de lo que es el homicidio. ¿Quién era el sujeto pasivo? El motorista. Señor Martínez Hidalgo. ¿Y cuál era el verbo rector? ¿Quién me dice? Matar. Dar muerte. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya sacamos lo que es el asesinato. Ahora vamos a ver el homicidio simple. Información de los hechos. El día 11 de septiembre, casi los dos ocurrieron a la misma hora. En la avenida Petapa, dentro del inmueble ubicado en la 18 avenida 1605, la zona 12 de la ciudad capital. En el interior de dicho inmueble
en el cual funciona el comedor y restaurante El Oasis, se encontraban 2 personas ingiriendo cerveza, que llevaban aproximadamente 1 hora de estar bebiendo en el lugar, sentados alrededor de la mesa. Ya no podemos decir que estaban sentados en la mesa, ¿va? Por eso es que él corregía ahí. Alrededor de la mesa. De repente se escuchó que empezaron a discutir por razón de una novia. Así es como regularmente se dan las discusiones en los restaurantes o en los bares, que tenía uno de ellos, a quien el otro ofendió con una expresión fuera de lo moral. ¿Qué es lo fuera de lo moral? Pues no se sabe. En esto no le gustó a uno de ellos y optó por reclamarle con un tono de voz bastante alto, diciéndole que a su novia no se le trataba así y que el que la tratara de esa manera se iba a morir. Por lo que el otro individuo empezó a reírse y volvió a tratar de mala forma a la novia del otro individuo. Razón por la cual, muy enojado, desenfundó el arma de fuego y le disparó con acento a la O. Al recibir el impacto de balas, se dio cuenta que su amigo cayó de la silla donde estaba sentado y al ver eso, salió corriendo con rumbo desconocido. Momentos después, con acento en la E, llegaron los bomberos municipales a bordo de la unidad C5 y se dieron cuenta a través de sus paramédicos el individuo que estaba tirado dentro de dicho restaurante ya no tenía signos vitales, es decir, se murió. Este es un ejemplo típico del homicidio simple. ¿Por qué no es homicidio en estado de emoción violenta como lo decían los compañeros? El homicidio de estado de emoción violenta debe de tener características especiales. Aquí no lo dice. Eso lo dice la doctrina y la teoría. La tenemos que leer porque era una obcecación mucho más fuerte que el simple hecho de tratar mal a la novia. No se dice exactamente qué fue lo que se dijo, pero si el otro le dice, mira, fíjate que yo me acosté con ella, o qué sé yo, podríamos de alguna manera, pues decir, pues sí pudo haber existido un estado de emoción violenta que orientó al otro a dispararle. Pero este es un homicidio simple. Entonces, en el homicidio simple no hay una relación concreta de los hechos tal y como cual fueron consumados, sino que solamente existe una descripción de cómo le dieron muerte. Sí existen algunas cuestiones que orientan a que están discutiendo. El tema del estado de emoción violenta que hicieron ver los compañeros es cuando hay una circunstancia mucho más grave de lo que representa la discusión. Es decir, hay algo que directamente interrumpe la condición cuerda de un sujeto y que temporalmente tiene que tener una obcecación para poder determinar de alguna manera. Aquí dice que llevaban 1 hora de estar bebiendo sentados alrededor de la mesa. Eso nos excluye de alguna manera algún estado de emoción violenta, porque el estado de emoción violenta es cuando se enfrentan 2 personas y uno de ellos se da cuenta de alguna circunstancia que pudo haberle afectado directamente en su estado visual, en su estado anímico, y que pudo haber tomado una reacción de un desequilibrio mental momentáneo, temporal. La información de los hechos aún no está eso. Eso tal vez podría darse a través de la investigación. Viene el Ministerio Público y en algún momento al sujeto A, aquí hay 2 sujetos, no quisimos poner nombres, pero aquí está el sujeto A. Sujeto A, quien es el que da muerte.
Y sujeto B, el que fallece. Cuando existe un análisis pericial, eso es parte del proceso penal que ustedes van a seguir el otro semestre. Cuando existe una apreciación que hay un homicidio en estado de emoción violenta, es porque hay un dictamen de experto. Modifica el homicidio simple. ¿Me explico? Quiere decir, en tanto no exista un dictamen del INASIF o de técnico especializado en la materia, eso tiene que ser un psiquiatra. De la primera información de los hechos no podemos optar a que haya un homicidio en estado de emoción violenta. La primera información que tenemos, teórica, susceptible de analizar, es que tenemos un homicidio simple. Ya en el desarrollo del proceso penal que se va a seguir en el Ministerio Público, viene el abogado defensor y propone a un psiquiatra para que le haga un análisis al sujeto A, el que quedó vivo. Las razones por las cuales él se emocionó tanto porque ofendieron a su novia y que por eso desenfundó. Además, aquí hay algo que implica una exclusión del estado de emoción violenta, porque acá uno le dice que el que la ofenda se va a morir y el otro se ríe, entonces hay una situación recíproca. En el estado de emoción violenta solamente es la actuación de uno de los sujetos, que es el que da muerte. En este caso no, en este caso es la primera información preliminar que tenemos y entendemos que en este inmueble donde estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, tiene todos los datos de identificación. Estos datos que se le ponen acá, que la avenida Petapa, que la hora, es en cuanto a lo que ustedes se vayan acostumbrando en cuanto a tiempo, modo y forma de los hechos. Todos los hechos tienen que tener un momento, tienen que tener un tiempo, tienen que tener un modo. Aquí no falta lugar y forma de los hechos. Tiene que existir un lugar. Entonces vayan acostumbrándose ustedes de que cuando se les plantea un hecho, no solamente reciban la información como, fíjense que fulano mató a fulano, Mengano mató a Mengano, A mató a B, porque no nos dice nada. Entonces, esto lo van a ver ustedes en procesal. Tiempo, modo, lugar y forma de los hechos. Tiene que haber una descripción, aunque en derecho penal ahora para efectos de nuestro curso no nos sirve, pero sí nos sirve de ilustración para saber que así es como se da la información de los hechos. Tiene que tener una fecha, un tiempo, un modo, una forma y un lugar de donde fueron cometidos. Por ejemplo, aquí está identificando un hecho y está diciendo en qué lugar fue. Está indicando el tiempo, la fecha y la hora, para saber exactamente. Si estamos hablando de las 10:30 horas, por ejemplo, aquí sería 10:30 horas de la noche, nos haría falta, ¿no? O si le ponemos 22:30, pues ya entendemos que era de noche. Por ejemplo, aquí, si le ponemos 22:30 a los hechos, 22:30, ya sabemos que era de noche. Entonces estaban ingiriendo licor en horas de la noche. Si vamos al calendario, averiguamos que el 11 de septiembre era un día sábado. Entonces estaban bebiendo ahí los dos con conocimiento. El lugar de los hechos era en la avenida Petapa, en la dirección indicada. Y aún así, pues el restaurante o comedor al cual se refiere los hechos era el Oasis. Describen qué situación se encontraba. Ese es el modo. Y eran dos personas que llevaban aproximadamente de estar viviendo en el lugar una hora. Entonces ese es el modo.
sentados alrededor de la mesa y de repente se escuchó, obviamente esto lo dijeron los testigos, se escuchó que empezaron a discutir por razón de una novia. El investigador de la DEIC o el investigador de la DEIC, del Ministerio Público, cuando se presenta al lugar de los hechos, pues lo que tiene que hacer él es empezar a recolectar la información y llega al lugar y empieza a preguntar qué pasó aquí. Entonces aquí, pues hoy 11 de septiembre, ¿como a qué horas fue que empezaron a discutir? A las 10:30 horas. Entonces, hay testigos que le van suministrando la información al investigador y el investigador es la que pasa la información al fiscal y el fiscal entonces es el que se lo pasa al juez para que el juez haga la tipificación, que establezca qué delito es, si es homicidio simple o es un asesinato. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Todo eso va a tener que ir relacionado antes de dar una información o antes de que el juez determine qué fue lo que pasó. Tiene que tener esta información de los hechos. Cuando la firma el fiscal o la firma un jefe de policía, esta información es la noticia criminal. Esta información es la que da cuenta de la noticia crímenes, la famosa noticia criminal, que es precisamente lo que el juez tiene que observar. Entonces, para que nos pase a un estado de emoción violenta, recuerden que esto ya tiene que estar sujeto a un proceso y dentro del proceso, pues modificamos de homicidio simple a un homicidio en estado de emoción violenta. Mientras tanto, la información que se nos presenta es esta únicamente. Entonces ahí podemos determinar, bueno, esto es un homicidio simple. Hay características aquí, pregunto, si alguien me puede contestar a los que tengo a la vista, Byron Pérez, Kevin Pacheco, no sé quiénes más están conectados. Pregunto, esta relación de hechos de este señor, ¿hay alguna premeditación conocida? Pregunto. Sí, porque lo amenazó, le dijo que quien hablara mal lo iba a matar. Ok, ¿quién más? Hay un ensañamiento. Hay una alevosía. Hay un precio. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, los hechos que nos enunciaron en el primer hecho A no son iguales a estos. Aquí viene de una discusión, de estar sentado una hora bebiendo con su compañero y después entran a un tema de voz alto en donde ya empiezan a discutir y surge el tema de la novia. Entonces, es una expresión fuera de lo moral, dice, y el otro le dice, empezó a reírse y volvió a tratar de mala forma a la novia del otro individuo, razón por la cual, muy enojado, desfundó el arma de fuego y disparó a recibir el impacto de bala. Esta característica se tiene que demostrar en el camino. Si efectivamente acá le generó a él una pérdida de control de sus impulsos, si fueron emocionales o fueron dolosos. Se evidencia acá que existe una gravedad en el conocimiento, en el dolo. Por ejemplo, acá tenemos en este conocimiento si hay dolo o culpa. En este caso B, ¿cuál es la intención propiamente? ¿Quería matar a este sujeto al otro? ¿Efectivamente lo quería matar? No, Le disparó y le disparó una vez.
Podría decirse Podría que no tenía la ser intención. doble indirecto, licenciado. ¿Cómo? Doble indirecto. Quería causar el Podría haber daño, pero doble. no matarlo. Y no matarlo. Nunca se imaginó que el impacto de bala podría haber provocado en una arteria principal que lo desangró y le causó un shock hipovolémico, y de esa cuenta esta persona dejó de tener una circulación sanguínea en todo el cuerpo, y ante ello pues ya no funcionó su sistema circulatorio y falleció. Es un caso muy distinto al otro. Entonces, para tipificar, si ustedes se recuerdan, que yo les decía al principio de la clase, el homicidio no va a describir todos los hechos sabidos y por haber. Imagínense, se nos llena el código en cuanto homicidio con arma de fuego, homicidio por estar tomando en un restaurante, homicidio por discutirse en la calle, homicidio por... Entonces no puede. Acá el Código Penal únicamente clasifica un tipo penal de homicidio y dice, así de sencillo, comete homicidio quien diere muerte a otra persona. Punto. No hay más. Las características y circunstancias son las que tenemos que excluir, si no son las agravantes del asesinato, si no son las agravantes de la riña tumultuaria. Entonces, si vemos esto ya es otro tema. Entonces, ustedes pueden observar la diferencia entre el asesinato y el homicidio simple. Entonces, aquí podemos tipificar que sí, efectivamente se le dio muerte, que de alguna manera el dolo está por discutirse, si tenía la intención o no de darle muerte, si fue un estado de emoción, si el dolo lo cambiamos de intención a emoción. Eso era lo que decían los compañeros que estuvieron interviniendo, que en un inicio, que podría decir que fue una emoción, no fue una intención. Una emoción, pero esta emoción no la puedo decir yo solo así. No la puedo decir yo que fue una emoción porque yo me sentí muy ofendido. No, esto es producto de un dictamen de experto que tiene que hacerle las pruebas especializadas al sujeto que quedó vivo para que indique, en este caso es un psiquiatra forense, que indique si efectivamente esa intención se convirtió en emoción. Porque si esa intención se transformó a una emoción, entonces ahí sí, efectivamente, tenemos el informe técnico forense y entonces ya le pedimos al juez y le decimos, mire señor juez, aquí no hubo intención. Él no tenía la intención. Fíjese que lo que le dijo el otro sujeto que falleció a mi cliente, en ese caso la defensa está actuando, fue que él ya se había acostado con su novia, para lo cual el otro no aceptó, y entonces emocionalmente le volvió a decir, sí, es que lo que se trata, y empezó a ofender a la muchacha, y entonces, pero eso no lo podemos así como tal se nos ha presentado. El estado de emoción violenta lleva un poquito de práctica en lo procesal, en el sentido de decirle al juez, sí, pues mató a la persona y queda sujeto a un proceso. Durante la etapa de investigación se descubre que efectivamente hay un testigo que dijo, mire, lo que pasó es de que él, lo que le dijo fue que la novia se había acostado con él y eso fue lo que lo ofendió prácticamente al otro. Pero hay que recordar que el estado de emoción violenta es cuando se ponen en juego también los bienes jurídicos tutelados. En este caso, si la ofensa que hizo el sujeto pasivo de este caso fue el que murió, fue a tal grado que ponía en riesgo la vida del otro sujeto o de la persona a la cual se refirieron. Hay ciertas características del estado de emoción violenta
que ustedes pueden leer si quieren profundizarse en el tema. Pueden hacerlo consultando. Les voy a decir a quién pueden consultar ustedes. Pueden hay un autor argentino, no me recuerdo el nombre pero él habla mucho. Pueden consultarlo con Francisco Muñoz Conde también en el delito de emoción violenta, como él explica realmente cuál es la teoría de la emoción violenta, y es este cambio. Porque cuando estamos hablando de intención, estamos hablando de dolo, ya sea dolo directo, dolo indirecto o dolo eventual, pero hay una intención. Pero cuando estamos hablando de emoción, nos saca completamente de esto. Entonces ya solo nos quedamos que sí fue muerte, y si ustedes se dan cuenta en el estado de emoción violenta, ¿cuál es la pena? Habíamos dicho que en el homicidio simple tenemos de 15 a 40 años, pero en el estado de emoción violenta tenemos de 2 a 8 años. Es decir, la pena mínima baja hasta 2 y la pena máxima, que era de 40, baja a 8 años. Pero para poder bajar esa pena de haberle dado muerte a una persona, tenemos que haber establecido un informe médico, psiquiatra, forense que nos indique que efectivamente fue una emoción. Pero acá estamos ante una información de un homicidio simple. El hecho del por qué él dice el que ofenda a mi novia se muere, algo así. El que tratara de esa manera se iba a morir. Y se lo está diciendo a él, pero se lo está diciendo el que tratara de esa manera se va a morir. Prácticamente lo tira a la general, en la cual el otro lo acepta con reírse y volvió a tratar de mala forma a la novia. ¿Qué le dijo? No se sabe. Eso ya lo tenemos que ir descubriendo en la medida que hagamos la investigación. Pero como este es un análisis que si concatenan o no concatenan los delitos en la relación causal, efectivamente sí. El segundo de los hechos B se concatena con el homicidio simple. Y el primer hecho que habíamos descrito con la muerte es porque ahí sí hay circunstancias que lo indiquen. Entonces vimos hoy prácticamente 3 tipos penales: el homicidio simple, el homicidio cometido en emoción violenta y el asesinato. Con eso nos echamos 3, porque estamos haciendo la definición de la relación de causalidad en cuanto a las características de cada tipo. Lo que debemos de conocer es, en la teoría del delito, el conocimiento, voluntad y manifestación externa. Si existen estos 3 elementos que no tengan algún elemento negativo que contraríe el conocimiento, acá podemos irnos. Pero aquí había una fuerza exterior, había un sonambulismo, no. Había una fuerza irresistible, tampoco. En cuanto a la voluntad, efectivamente, en los 2 casos hubo una voluntad de desenfundar un arma de fuego y disparar en contra de la inmunidad del sujeto pasivo. Sí había voluntad. La voluntad es prácticamente el hecho. Y la manifestación externa es pues todas las circunstancias y características que se dieron alrededor de los hechos. También aquí hay importante también ver que el verbo rector era dar muerte. ¿Se recuerdan que cuando empezamos el curso yo les decía que el verbo rector es todo lo que nosotros podemos conjugar? Entonces yo doy muerte, él da muerte, si es en pretérito perfecto. Yo doy muerte, él da muerte, nosotros damos muerte, ellos dan muerte. Entonces, dar muerte. Yo mato, tú matas, él mata, nosotros matamos. Todo lo que se puede conjugar es el verbo rector. Entonces, si tenemos estos elementos positivos de la acción en el momento que estamos realizando esta característica de los hechos y circunstancias que se concatenan con la descripción legal, por eso puse aquí la información de los hechos que se concatenan con la descripción legal, estamos frente a una tipificación. Estamos frente a una relación causal.
Y si nos vamos al artículo 10 de la relación causal, si alguien me lo puede leer, pero despacio, me lo puede leer, yo se lo voy a agradecer. Que esa es la clave para poder tipificar los delitos. A ver. Escucho a alguien que me quiera leer el artículo 10 del Código Penal. Esa es clave para la tipificación. Y hace una pausa en la primera coma. Si quiere lo leo yo, licenciado. Por favor, María José. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia... Paremos ahí. Los hechos previstos en las figuras delictivas. Estas figuras delictivas se refieren a las que tiene el código. Para que entendamos bien ese artículo. Porque muchos le damos lectura así de corrido y no entendemos lo que dice. Entonces, los hechos previstos es porque ya lo habían hecho antes. Los previeron, por así valga la redundancia, y los escribieron en el código. Entonces, los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado. Ese es el primer presupuesto. Continuemos, María José. Cuando fuera en consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza. Ahí pararemos. Normalmente idóneo. No dice ahí normalmente inidónea. Normalmente idónea. Esa palabrita o esa frase dice normalmente idónea es porque tiene que encajar lo que dicen los hechos con lo que dice la ley. Normalmente idónea para producirlos. Si no, no se pueden configurar esos hechos descritos en la realidad con los previstos en la ley. Descritos fuera y previstos dentro. ¿Me explico? Descritos de lo que ocurrió en la realidad a los previstos que están en el código. Esa relación tiene que ser normalmente idónea, por decir, fácil de encajar, que tienen que acomodarse uno del otro. Continuemos, María José. Conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Ok. Este tercer presupuesto termina de amarrar los dos anteriores. Si ustedes se dan cuenta, el primer presupuesto de este artículo, que son disposiciones generales del código, es hasta donde dice al imputado, coma. Ahí termina el primer presupuesto. El segundo presupuesto dice normalmente idónea para producirlos, otra coma. Pónganle mucha atención a las comas porque esas son las fórmulas de interpretación de las normas jurídicas. Y dice, conforme a la naturaleza del respectivo delito. Aquí encontramos dos delitos, tres delitos. El homicidio simple, el asesinato y el homicidio en estado de omisión violenta. Cada uno tiene su naturaleza propia. Su respectivo delito, su naturaleza es que uno es un homicidio simple, el hecho de matar simplemente, así sean las circunstancias habidas que no estén reguladas en otro tipo, y el asesinato tiene su naturaleza propia. ¿Por qué tiene su naturaleza propia? Porque tiene agravantes inmersas. Esas agravantes inmersas tienen que darse a conocer dentro de lo que se establece en la ley. Entonces, y dice, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso. Entonces, ya las circunstancias concretas del caso son las características que vimos. Por ejemplo, acá, 3 hombres que dispararon desde un vehículo. Son circunstancias concretas del caso.
o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Hay tipos penales que traen una consecuencia, como el caso del asesinato, que trae una consecuencia que la misma ley establece porque se están incluidas los agravantes en el artículo 132. Entonces, le agradezco a María José, pues ahí terminamos el análisis de la relación de causalidad y concluimos con el homicidio, el asesinato y el estado de emoción violenta. En la próxima clase vamos a seguir, y así como vamos analizando estas clases de tipificación que hacemos, así van a encontrar ustedes en Derecho Penal 3 cómo van a hacer ustedes la tipificación, qué clase de delito. Entonces se les van a plantear casos concretos y de esos casos concretos ustedes van a decir qué tipo penal le corresponde. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, sugerencia, comentario? ¿Estamos con estos delitos en la tipificación? Sí, gracias. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Licenciado, Ok, perdone. sí, ¿entendieron? Dígame. Fíjese que, bueno, yo le comentaba, como por ejemplo, si se llegara a la investigación, como usted dice, por el INACIP, ¿verdad? En el caso de que mencionaron vamos a ver, del homicidio, ¿verdad? Del homicidio simple, ¿podría tener alguna relación como el homicidio preintencional, no? Sí, también tiene una naturaleza distinta. Ah, muy bien. Gracias, Sí. licenciado, muy amable. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del delito pretensional. Pero todos tienen su naturaleza de cada caso en concreto. Entonces, por eso es que está tipificado en un número de artículo. No pueden existir dos tipos penales iguales, sino que todos tienen su naturaleza. El homicidio simple nos da un poquito más de amplitud en la interpretación de conforme fueron los hechos. Si se pretende modificar más adelante que no fue un homicidio simple que tiene una pena de 15 a 40, sino que vamos a ponerle de 2 a 8, nos podemos ir al preterintencional, nos podemos ir al estado de emoción violenta, siempre y cuando se concatenen las características. Esa normalidad idónea que habla el artículo 10 es las características que deben encajarse entre lo que sucedió allá en la calle, los hechos que están sucediendo ahí en la calle, con nuestro análisis que tenemos que ajustar al tipo penal. Es hacer la comparación simplemente. Eso es de juntar lo que ocurrió allá afuera y ver si encaja con el tipo penal. Si hay algo que no encaja, entonces no es ese el delito. Y si ninguna cosa encaja, pues no hay delito. Ya vimos la teoría del delito. Esta teoría es la que nos dice si hay conocimiento, si hay voluntad, si hay manifestación externa, si fue cometida por un ser humano, y todo eso lo encajamos dentro del código. Bueno, compañeros, por razón de la hora me tengo que retirar. Les agradezco mucho su atención. Estamos para servirles. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Nos vemos el día viernes, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, que pasen feliz tarde y nos vemos, primero Dios, el viernes, y les deseo una feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.